Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que se dan cita en este importante programa radial y que se transmite también a través de TIVA TV y sus canales y medios sociales. Estamos hoy y vamos a estar tocando un tema sumamente importante, un tema de salud, que hemos estado recibiendo una serie de llamadas y escritos acerca de las posibilidades y de las alternativas que pueden haber para recuperar la salud y en particular a todo aquello que tiene que ver con el ayuno sustentado. Así que le damos una bienvenida al doctor Norman González Chacón. Saludos amigos, saludos Norman, saludos al doctor que está con nosotros. Y al doctor Iván Figueroa Otero, que nos acompaña en el programa de hoy. Saludos, doctor. Buen día, Norman Jr., buen día, Norman Sr. Encantado de compartir con ustedes, como siempre, en esta situación bella que hacemos aquí todos los días. Pues nos hacen una pregunta, un amigo televidente, a través de los mensajes de texto que recibimos diariamente, acerca de la diferencia del ayuno sustentado, doctor, y la monodieta que usted estuvo promulgando por muchos años también, tomando en consideración que esta persona pues practicó por muchos años la monodieta y está interesado en saber, tener un poco más de información, no solamente para él, sino para personas a las que él le ha estado hablando acerca, que les habló en un momento dado de la monodieta y que les ha estado hablando del ayuno sustentado, y entonces él quiere que esas personas que son radioescuchas y televidentes tengan la contestación sobre la diferencia entre la monodieta y el ayuno sustentado de parte suya, doctor. Sí, definitivo. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. En el caso de la monodieta, que fue el primer sistema alimentario que tuvimos, donde se utilizaban muchos vegetales, muchas frutas, prácticamente todos los vegetales y todas las frutas, pero clasificándolo dentro de un término que teníamos y que todavía está vigente, el término de que los de abajo no se mezclan con los de arriba. O sea, todo lo que crece debajo de la tierra, como los tubérculos, las raíces, no se mezclan con los aéreos, que son las ensaladas, las frutas, los vegetales. Como decir, no mezclar la papa, que es de abajo, con el aguacate, que es de arriba, en esa dieta, porque a la vez que se forman gases y hay fermentación, el sistema se acidifica y se alcoholiza. Y ahí se había tomado en consideración el índice digestivo, que es la capacidad que el cuerpo tiene para llevar a cabo la digestión de la forma más apropiada. Se habían eliminado todos los alimentos de origen animal, toda la proteína de origen animal, todos aquellos productos que son confeccionados sintéticamente o que tienen aditivos y preservativos. Y algunos granos secos, porque se recomendaba que los granos se consumieran germinados. Entonces esa era la diferencia. Cuando trabajamos eso, que fue hace 50, 45, 40 años atrás, pues teníamos la ventaja de que las frutas que se conseguían eran prácticamente frutos de la tierra, que aunque algunos de ellos habían sido hibridados, eran hibridados sobre una misma especie, no como ahora que se están manipulando genéticamente de distintas especies, están haciendo mezclas diferentes, y que tenemos una gran cantidad de la agricultura afectada por lo que llamamos la fertilización química, y eso pues ya va cambiando las cosas. En este caso estamos trabajando con el ayuno sustentado y todavía trabajamos con la monodieta, porque hay algunos pacientes que se les abre la oportunidad para que coman frutas y vegetales adicionales al ayuno sustentado, pero siempre con esa precaución que no mezclen lo de abajo con lo de arriba. ¿Por qué? Por la razón que expresé, siempre que se mezcla una cosa con la otra hay problemas digestivos. Al haber problemas digestivos hay problemas de absorción. Al haber problemas de absorción y fermentación,
van a haber gases, van a haber molestias, va a haber acidez en el proceso digestivo, y eso es lo que hace la diferencia. En el caso, por ejemplo, de la monodieta, pues fíjate que la monodieta todos son tubérculos, todos son de abajo de la tierra, tubérculos y raíces. En este caso, estamos hablando de que en el tratamiento de una persona que está en la monodieta, pues no se incluyen ninguno de esos otros alimentos que pueden pertenecer muy bien a la monodieta. Claro, la dieta vegetariana o vegana es excelente para todo el mundo. Ya quisiera yo que la población del mundo entero estuviera vegana, que no comieran carne de ningún tipo, y en ese aspecto pues habría mucha mejor salud en el mundo entero. Pero aún así eso no libra a muchas personas de condiciones que ya están genéticamente en su cuerpo y que el cuerpo, el organismo no tiene la oportunidad de combatir. En estos casos, nosotros lo que hacemos es que lo llevamos al ayuno sustentado, al descanso. Ese descanso que permite que el organismo rectifique, se reprograme y que ese sistema pues pueda renovar células rápidamente. Ahí es que se vencen los cánceres y los estudios pues, que hemos señalado aquí. De hecho, quiero aprovechar para enfatizar en los aspectos fundamentales del ayuno sustentado, como usted acaba de mencionar, que es el descanso, la desintoxicación, la reparación y regeneración de células. Y fíjate, es importante tener esto en consideración, porque el descanso es el descanso de todo eso que ha venido acumulándose o afectando el sistema a través de toda la vida. El proceso de desintoxicación, pues, es ese esfuerzo que hace entonces el organismo con las herramientas que le damos para depurarse de todo eso que puede estar interrumpiendo los procesos normales o las funciones normales de la célula, del tejido, de los órganos y de los sistemas. Entonces, vemos que una vez el cuerpo va limpiando, se activa el sistema inmunológico. Hemos hablado aquí en este programa acerca de los estudios que se han hecho, que con solo 3 días de ayuno absoluto, el sistema inmunológico puede tener una transformación del cielo a la tierra. Se eliminan las células que no sirven, se pueden reparar y se puede activar totalmente el sistema inmunológico para entonces llevar a cabo el proceso de reparación, trabajar con las diferentes toxinas, patógenos que pueden haberse acumulado dentro del ambiente, dentro de ese ambiente que se generó por tantos y tantos años de abuso y por la incapacidad que se crea en el sistema cuando la gente está comiendo 10 veces la proteína que necesita, 20 veces la grasa que necesita, y muy pocas veces se dan la oportunidad, a excepción de que tengan que ser hospitalizados, de tomar un descanso o hacer un ayuno. Porque fíjate que la mayor parte de la gente, el primer ayuno que hacen en su vida es muchas veces cuando tienen que ir o tienen que acudir a sala de emergencia, ya sea por una cirugía electiva o por alguna situación de otra índole. Debo decir que van a sala de emergencia por alguna situación que les surge de momento, algún dolor agudo, algún accidente o algo, o por alguna cirugía electiva en los que generalmente los ponen desde un día antes en ayuno y después en recovery, si es alguna situación severa, varios días a líquidos nada más. Ese quizás es el primer ayuno que hacen la mayor parte de la gente. Y fíjate que el sistema provisto de ese ayuno, que le da la capacidad de poder depurar y reorganizarse el sistema y poderse y facilitar esos procesos inmunológicos que yo no sé si todos los médicos están conscientes de esto, doctor. Yo no sé si ellos están conscientes de que ese proceso de ayuno, además de impedir la ingesta de alimentos que puedan interferir con los medicamentos del proceso, también está teniendo un efecto favorable hacia la salud de la persona, que creo que en la mayor parte de los casos no se les enseña que ese ayuno va a tener ese beneficio. Pero doctor. lo practican. Yo no creo que ellos están conscientes de eso, porque en nuestro sistema educativo no se incluye el proceso nutricional o alimentario como parte del régimen terapéutico. Recuerden que no se considera el alimento una terapia, no es un fármaco.
Por lo tanto, los médicos están bregando, tienen al revés, piensan que las deficiencias creadas por la falta de comida, en este caso el ayuno, son dañinas al proceso de recuperación del paciente. Y nosotros la tendencia cuando los pacientes están hospitalizados mucho tiempo en el hospital y no comen suficiente, rápido le ponemos intravenosos con sustancias alimentarias que incluyen proteínas y grasas hoy en día para compensar ese fenómeno. Inclusive tuve en una conferencia reciente que era sobre el tema y separaron muchas personas de la división de nutricional de la Escuela de Medicina para decir que había que darle un montón de proteínas y procesos y comida a estos pacientes con cáncer de recuperación porque sin ellos no iban a aumentar su inmunidad. O sea que estamos hablando, ellos están pensando lo contrario. Entonces lo hacen no de malicia o con propósito, lo hacen por falta de conocimiento. Y ya como ha mencionado el doctor Norman aquí, el doctor, varios médicos que le ha mencionado, no recuerdo el nombre de ellos, el de California, el nombre Walter Longo. Walter Longo es de las pocas personas que se ha atrevido a traer el concepto que el ayuno es beneficioso al cuerpo humano. Y de eso, pues, yo también me he hecho partícipe, he aprendido en mi concepto. Yo sabía un poquito ya de cómo el ayuno ayudaba, porque yo hacía ayunos parciales. Pero ahora es que me he hecho patente del proceso. Y fíjense que ahí tenemos la parte del ayuno que tiene que ver con el descanso. Le damos la oportunidad que el cuerpo desintoxique, le damos la oportunidad de que repare poco a poco, que este proceso de desintoxicación y reparación va a ser proporcional al daño que se hizo. Y entonces, a la vez, permitimos que el sistema vaya poco a poco regenerándose. Una vez sacamos todo eso que estuvo estorbando, todo eso que no se digirió bien, todo eso que pasó a la sangre, y ahí van también medicamentos con sus efectos secundarios que generalmente afectan los órganos de desintoxicación y eliminación, recargan el sistema linfático, los ganglios, el hígado, los riñones, y entonces estamos utilizando el agua pura, utilizando la alimentación más sencilla posible, sosteniendo energéticamente el sistema y dándole la oportunidad que tenga la energía para llevar a cabo estos procesos de desintoxicación, reparación y regeneración. Doctor Norman González Chacón. Sí, bueno, era a tono con lo que él estaba diciendo, añadiendo que aparte de que en la medicina moderna no se contempla esos detalles de la alimentación, sino al contrario, se cree que el paciente tiene que comer. Pero fíjate que cuando un paciente llega desestabilizado a la sala de emergencia, le ponen un suero intravenoso, nada por boca, que ese es un principio de ayuno hasta que tienen el diagnóstico. Y hasta que entonces no tienen el diagnóstico, no se atreven a darle nada de comer, pensando que cualquier cosa que le den de comer puede ser nociva a los mejores intereses de la salud del paciente. En estos casos, ese nada por boca que se practica en las salas de emergencia mayormente en las salas de emergencia, en algunas salas de recuperación y también con algunos enfermos en particular, es un ayuno muy, muy provechoso, porque entonces si no hacen, como dice el doctor, que le dan un suero con grasa y con proteína, pues que ya ese no se considera ayuno. Si le dan un suero, por ejemplo, con glucosa, o le dan un suero con vitaminas, con B12, etcétera, pues entonces ya es diferente, porque en ese paciente vamos a ver cómo la reacción va a ser mucho más rápida y va a responder mejor. Sin embargo, ellos no lo ven como ayuno, sino sencillamente lo ven como un método protocolario en donde ya se aplican todas las situaciones protocolares de la emergencia en sí y no se atiende como si fuera realmente un ayuno que se está haciendo para darle la oportunidad que el organismo se estabilice. Se estabiliza. Y muchas veces ya con el suero lo despachan y lo mandan para la casa. Hay pacientes que no pasan de ahí, sino que sencillamente le pusieron un suero, le hicieron unos análisis y le dijeron, bueno, pues ya está estabilizado, ya se puede ir para su casa. Pero esa es la práctica médica de emergencia generalmente y
y de, digamos, de pacientes que necesitan observación, pero no se contempla en la medicina ese aspecto tan importante de la salud como ya está entrando en los grandes centros médicos. Y fíjate que el doctor Walter Longo, que mencionamos, es uno de los que ha comprobado 3 cosas importantes. Número uno, que el paciente en ayuno recupera rápidamente. Esa es la primera. La segunda, que el paciente en ayuno rejuvenece celularmente, que ese es el otro aspecto que por ejemplo, cuando empezaron en hacer los experimentos con ratas en el laboratorio, las ratas que habían comido de todo se veían más viejas que las ratas a las cuales habían sometido al ayuno. Ya se rejuvenecían, inclusive se dio el caso de ratas que ya no reproducían y desarrollaron de nuevo sus capacidades reproductivas. Y está el estudio completo que ustedes lo pueden buscar en el internet y van a ver qué interesante estudio de que cuando las ratas se sometían a ese ayuno y a una dieta restrictiva, pues entonces todo cambiaba. Y el tercer punto, que es el más importante, es que la persona adquiere un control sobre sí misma, un control importantísimo sobre aquellas cosas que va a consumir sobre el alimento, que la mayor parte de la gente pues están descontrolados totalmente en cuanto a eso y comen cada vez que tienen hambre, comen cada vez que sienten el estómago vacío. Muchas veces está terminando el proceso digestivo y no entienden que lo que sienten no es hambre, sino que es la terminación del proceso. De hecho, hablando de ese asunto de hambre, tenemos un mensaje que queremos contestar después de la pausa, pero es una dama que quiere saber dentro del ayuno, porque este concepto de ayuno pues se piensa que no se va a comer. Si va a comer una comida al día, si va a comer 2 comidas al día, si va a comer 3 comidas al día, esto es lo que vamos a considerar y mucho más después de este corte comercial.